Este pensador escoge el relato de Frankenstein para desarrollar sus reflexiones pedagógicas, analizando la idea de la educación como un proceso de fabricación, como si estuviéramos en una fábrica produciendo artículos en línea, como si no estuviéramos trabajando con seres humanos. En ese marco ideológico, el autor afirma que aunque la educación permite al hombre ser hombre, esta no se debe convertir en un simple procedimiento técnico de elaboración que considera al niño como un elemento estático, que no se encuentra en un contexto específico y que no se enmarca en un universo cultural. Dice que el hombre nace en un mundo que ya existía antes de él, con sus valores, lenguaje y costumbres. Forma parte de él y debe ser introducido en él. Es por ello que el autor afirma que entonces educar ante todo es introducir a un universo cultural. Educar es acompañar. Plantea que es un acto que consiste en hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocuparlo. En donde dice que el propósito de la educación es la emergencia de ese otro. Emergencia no como sentido de pérdida, de posible pérdida de la vida, sino como emergencia de ese aparecer, de ese surgir, de ese legitimar al otro como un legítimo otro y no querer hacer de él a mi imagen o pretender hacer de él algo que él no pretende ser. La emancipación de los sujetos en términos de formación para que puedan comprometerse con la definición de su historia. En ese escenario, Moriú plantea exigencias de la revolución copernicana en pedagogía y plantea 7 exigencias. La primera que plantea es renunciar a una relación de posesión con respecto al alumno, hacer conciencia de que él es un ser que es independiente, que es único y que en ningún momento puedo yo entrar a violentar en sí lo que ese alumno es. La segunda, reconocer al educando como una persona que no puedo moldear a mi gusto, teniendo en cuenta que es lógico que él se resista a ello. El tercero es aceptar que la transmisión de conocimiento no se realiza de modo mecánico, sino que es el alumno atraído especialmente por aquello que remita a problemas que le preocupen. Eso quiere decir que en el desarrollo de los contenidos debo yo estar muy pendiente de qué es lo que verdaderamente le interesa para que verdaderamente se pueda apropiar de eso que yo le quiero transmitir. Cuarto, constatar que aunque la instrucción sea obligatoria, todo aprendizaje supone una decisión personal de quien aprende. Entra allí la voluntad de esa persona por aprender. Si la persona no tiene voluntad de aprender, por más recursos, por más tiempo, por más herramientas que yo pueda aplicar, nunca vamos a lograr el resultado. El quinto es crear, en contraposición al exceso individualista de la sociedad, espacios de seguridad en el ámbito educativo que posibiliten el aprendizaje. Y en esto quiero irme un poco más allá de la estructura física y quiero hacer conciencia y me permite hacer conciencia sobre lo importante que es crear entornos en los cuales haya respeto, haya humanidad, veamos al otro como un ser humano y le permitamos un trato como ser humano. A veces perdemos de vista eso y hoy en día en las instituciones se ve mucho el famoso matoneo, lo cual hace que el alumno pierda interés por asistir al colegio y que considere el colegio como un entorno no favorable para su desarrollo personal. El sexto es escribir en el centro de toda actividad educativa la cuestión de la autonomía del sujeto, teniendo en cuenta que esta autonomía nunca se da por terminada, dado que es un proceso que se va construyendo en la medida en que el individuo, el educando, va evolucionando. Entonces, hay un proceso constante de aprendizaje que nos va a permitir generar esa autonomía. El séptimo, asumir que la pedagogía no puede inscribirse en el paradigma funcional de la investigación científica tradicional, pues la certidumbre científica es difícil de obtener, debido a que la libertad del sujeto es la base fundamental de esta disciplina. Entonces volvemos a tener en cuenta ahí este término libertad que aparece pues, en toda la propuesta de Merieux. Para responder a las preguntas, entonces, que plantea la actividad, la primera es qué aspecto replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre la educación y la pedagogía. Me doy cuenta que todo es un proceso de evolución, que si bien estos modelos pedagógicos datan de muchos años atrás y que han venido evolucionando, pues que yo también debo evolucionar conforme a cómo evolucionan los tiempos y no quedarme en ese modelo, sino ir mirando y apropiándome de todo lo que sea bueno para aplicar y también transformar todo aquello que considere ya no está generando un buen resultado.
Entonces, es estar actualizándome, es estar pendiente de las tendencias y sobre todo es conocer muy bien esa comunidad de aprendizaje a la cual me estoy dirigiendo para que con base en sus necesidades pueda desarrollar unos buenos contenidos que sean interesantes y que permitan construir ese aprendizaje. Lo segundo, ¿qué aspectos de la lectura fortalecen su práctica profesional? Entonces, ahí diría yo que ese tener en cuenta lo que plantea el autor frente a la pedagogía diferenciada, que a la heterogeneidad que presenta en cada curso es necesario que el docente intente poner en práctica en el sistema escolar diferentes procesos de enseñanza, aprendizaje, de recursos, de herramientas, de soportes, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con ese proceso, para que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje teniendo en cuenta las características personales e historia de cada uno de ellos. Es casi que generar un programa a la medida conociendo las necesidades de cada una de esas personas que llegan al aula. Y tercero, ¿qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Bueno, me genera en cierta forma, no tensión, creo que más bien me libero un poco de ese sentimiento que se genera de frustración cuando tú das lo mejor de ti, pero ves que el proceso no está dando los resultados que tú esperas o que tú quieres. Esa parte de la voluntad del estudiante por querer aprender es fundamental. Cuando yo me conecto con el estudiante y sé que verdaderamente o cuáles son aquellos factores que lo motivan para aprender, consideraría yo que puede ser una clave de éxito para que esos procesos verdaderamente se puedan construir y se puedan co-crear para que sean llamativos para él y para que empiecen a generar el resultado. Bueno, hasta ahí mi reflexión. Muchas gracias y nos volvemos a ver.